puse en estos días puse que en la providencia del Señor, para lo que estamos viviendo estos días en Cuba, nos ha tocado exponer estos versículos específicamente, y eso por lo menos a mí me recuerda una vez más que nada se escapa dentro de la voluntad de Dios. Porque Romanos es hermoso, es maravilloso, pero justo en el capítulo 8 que comenzamos hace 2 semanas atrás, nosotros comenzamos con esta porción donde nos va a hablar Pablo de la gloriosa cruz de Jesucristo justificando nuestro pecado. De cómo el Señor, en medio de tantas adversidades, en medio de tantas falsedades, Dios es nuestra seguridad. Y mientras oraba, hermano, mire, no es para nadie un secreto que en los últimos 67 años de nuestra historia o de la historia de Cuba estamos viviendo los peores de todo. Para nadie es un secreto que estamos al borde del colapso, y es que ya estamos en medio de un colapso. Así que en medio de tantas malas noticias, un sermón que he preparado ya hace algunas semanas, y bueno, incluso el domingo pasado no pudimos estar compartiendo la palabra por razones de enfermedad, y hoy incluso yo pensaba que tampoco iba a poder compartir el mensaje, y le decía: Dios mío, dame la fuerza, porque yo quiero compartir esta palabra y sobre todo para tu iglesia en estos días. Mis amados hermanos, cuando nosotros vemos la carta del apóstol Pablo a los romanos, ha pasado a una segunda tesis. En su primera tesis, él ha demostrado que todos los hombres son pecadores. Y en este capítulo 8, el giro es: ¿qué pasa con los hijos de Dios? ¿Qué pasa con aquellos que han puesto su confianza en Dios? Y es cierto que las malas noticias son para todos, pero depende nuestra vida cómo la aceptamos. Si la aceptamos siendo creyentes o si las aceptamos siendo incrédulos. Y cuando leemos este capítulo 8, de hecho, le voy a decir que estos versículos del 28 al 39, a pesar de ser pocos versículos, yo en esta porción me voy a detener en 3 mini porciones. O se lo digo de otra forma. En otras ocasiones hemos predicado porciones bien largas de capítulos enteros, pero es que hay tanta majestad y gloria de Dios en estos pasajes que decidí ir por las porciones más pequeñas, y en este sermón, que lo he titulado así, Seguros, nos vamos a estar deteniendo, si Dios lo permite, 3 domingos. Y este es el bosquejo que quisiera tratar. La primera parte, que es lo que vamos a desarrollar hoy, es seguros en su propósito. El próximo domingo, seguros en su salvación, y el siguiente domingo, seguros en su amor. Por eso he titulado bajo una sola palabra: seguros. Y es que estamos viviendo tiempos de inseguridad. Estamos viviendo tiempos de alarmas, al punto de que muchos de nosotros que no veíamos solución para nuestro país por ningún lugar, justo ahora estamos diciendo: algo va a pasar. Algo va a suceder. Y por supuesto que nosotros nunca vamos a orar por guerra, por muerte, por una intervención militar, donde hay asesinato, donde siempre va a sufrir el pueblo. Pero sí esperamos, como iglesia de Jesucristo, que Dios, estando en su trono, no dejará solo a su iglesia. Seguros. Mi pregunta es: ¿qué trae seguridad a tu vida? Hay mucha gente que siente seguridad cuando sabe que tiene una reserva de comida. Hay gente que tiene seguridad cuando sabe que tiene una reserva de dinero. Hay gente que tiene seguridad cuando sabe que tiene muchas personas que están dispuestas a ayudarle constantemente. Y es que la palabra seguridad hoy se ha convertido en la palabra más insegura. Porque no hay seguridad de nada en nuestra nación. No hay seguridad de nada. Y es triste, mis amados hermanos, manteniendo la línea que este lugar siempre será un lugar sagrado para predicar el evangelio, pero también descifrar las mentiras de donde vengan. A mí me dolió el corazón, como yo creo que le dolió a la mayoría de nuestra patria, que en medio de un momento crítico se pare alguien a decir: hay que resistir, hay que aguantar. No, esa no es la palabra. Es en medio de un momento crítico solo queda una opción: hay que buscar a Cristo, hay que buscar al Señor. ¿Por qué? Porque el único que trae paz, seguridad, salvación es nuestro Señor Jesucristo. Así que, iglesia,
quiero desarrollar esta porción en esta mañana, seguros en su propósito. Lo primero que vamos a ver en el verso 28 es la afirmación que hace Pablo. Y fíjense cómo comienza Pablo diciendo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Me encanta cómo Pablo usa este término, y sabemos. Recordemos que Pablo escribió esto en griego, y en griego él usa la frase oidame. Oidame. Esa frase de oidame es importante. ¿Por qué? Porque esta traducción rescata el clima de esa palabra. Y miren, no es lo mismo a que alguien diga suponemos, asumimos, esperamos, imaginamos, nos olemos, a lo que está usando el apóstol Pablo aquí. La frase oidame, que viene del mismo griego oida, el diccionario Vida dice que esta palabra significa tener conocimiento, y de la forma que se está escribiendo nos va a dar a nosotros la idea de que es un conocimiento seguro. Y me encanta esta definición. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis lo que uno más necesita es tener seguridad. Dice el apóstol, y estamos convencidos y estamos completamente seguros. Hay una certeza en lo que Pablo va a decir ahora, y esto es importante, hermano, porque muchas veces los cristianos dicen, yo estoy seguro de, y en el momento crítico se le olvida de que está seguro. Yo sé que Dios está conmigo, y en el momento de la enfermedad se le olvida lo que sabía y que Dios estaba con él. Cuando Pablo nos está dando esta palabra, sabemos. No podemos indagar mucho más allá, pero el término es básico y es sencillo. No es una mera opinión. Pablo no está diciendo, puede ser, y esto es importante, porque lo que viene a continuación es seguridad para nuestras vidas. Fíjense cómo él dice, y sabemos. La pregunta es, ¿qué es lo que sabemos, Pablo? ¿Puedes leer tú ahí conmigo? ¿Qué es lo que dice que saben ellos? Pregunta, ¿quiénes están incluidos en el término sabemos? Primera persona de plural. Sabemos. ¿Quiénes? Pero ubíquenme quiénes están en ese pleno conocimiento. Pablo, la iglesia, Roma, y en realidad todos los creyentes. Así que Pablo está diciendo, como hijos de Dios, todos tenemos esta plena certeza. Mi amado hermano, certeza y seguridad es lo que trae estabilidad en un matrimonio. Certeza y seguridad es lo que trae estabilidad en un trabajo. Es lo que trae beneficios en una familia. ¿Por qué? Porque una mujer que ama de un hombre que tenga seguridad, que sabe que es un hombre que es luchador, que es un hombre que es seguro, que cuando emprende podrá fallar, pero volverá a intentarlo. Pero también un hombre necesita una mujer que le inspire seguridad, una mujer que sepa que puede estar donde esté, ella está ahí para amarlo a él. Mis amados hermanos, lo que Pablo está incluyendo en esta frase, y tenemos la plena certeza, los hijos de Dios, dice que los que aman a Dios, déjeme señalar esto, que dice el apóstol, sabemos que los que aman a Dios, y vamos a detenernos en esta frase, porque la pregunta aquí es, ¿qué significa amar a Dios? Segundo, ¿quiénes son los que aman a Dios? Y tercero, ¿cómo es posible que esto ocurra? En un mundo caído, en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, Pablo está diciendo, esto no es una idea. Esto no es algo imaginario, esto es una certeza. Sabemos, estamos plenamente convencidos que los que aman a Dios. Mi pregunta es, ¿qué significa amar a Dios? Obedecer. ¿Qué más significa amar a Dios? ¿Cómo? Confiar en Él. ¿Qué más significa amar a Dios? ¿Cómo? Respeto, sí, temor a Dios.
tener fe en Él, creer en Él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede amar a Dios cuando el hombre lo que tiene en su corazón es maldad? ¿Cómo podemos llegar a amar a Dios cuando lo que hay en nuestro corazón es un amor no al estilo de Dios, sino un amor de hombre? ¿Cómo es el amor de hombre? Te amo si me amas, te amo si lo mereces, te amo si me das, te amo si haces esto por mí. Miren, mis amados hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia y hacemos una pausa para buscar cómo es posible amar a Dios y quiénes aman a Dios, le traigo algunas ideas importantes que disculpen, que la Biblia nos habla de lo que es, en primer lugar, el mandato o el llamado a amar a Dios. Se nos ha llamado a amarle a Él. Y Deuteronomio, por ejemplo, 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mateo 22:37, Marcos 12:30 también lo dice: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así que amar a Dios no es simplemente un deseo, es un llamado y es un mandato de parte de Dios. No es una sugerencia que tú deberías amar a Dios, sino es un llamado de parte de Dios mismo. Pero también cuando hablamos de amar a Dios, hay expresiones personales de amor a Dios en la Biblia. Si vamos al libro de los Salmos, Salmo 18:1 dice: te amo, oh Jehová. El salmista abre su corazón y le dice: te amo, Señor. También Salmo 116:1 dice: amo a Jehová porque ha oído mi voz y mis súplicas. Juan 25:15 al 17, Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Mis amados hermanos, el amor se expresa en una relación directa con el Señor. Hay mucha gente que pudiera decir lo siguiente: yo amo a Dios a mi manera, yo amo a Dios bajo mis términos, yo amo a Dios de la forma que yo entiendo que amo a Dios, y tienes que respetarme. Qué bien, qué bien. Y lo cierto es que sí, se te respeta, pero si tú amas a Dios no de la forma que Dios dice que le ames, tu amor a Dios es simplemente odio, porque no cumple con sus estándares. Así que hay pruebas del amor. ¿Cuáles son esas pruebas del amor? Lo mencionaron ustedes: la obediencia. Fíjense cómo dice Juan 14:15. Jesús dijo: si me amáis, ¿qué debéis hacer? Guardar mi mandamiento, obedecerme. Y la cuestión con esto, hermano, es que la gente puede decir: yo creo en Dios. Sí, tú puedes decir lo que sea. Yo recuerdo a mi tía en Ciudad de Ávila, Isabel. Ella, en los últimos años, antes de venir para Pinar del Río, estuvo ahí conmigo desde 14, 15 años, cuidándome, etc. Y ella me decía: papelito aguanta todo. El papelito lo aguanta todo. A veces usted lo puede ver. Recuerdo que hubo un tiempo que, por supuesto, como ya aquí todo va al deterioro, pero cuando Suchel, Camacho y no sé, trabajaban juntos, pero hubo un tiempo que como todos, se van porque los cubanos no pagan, Cuba no paga, entonces se fueron y se quedó. Por ahí le ponían óleo de no sé qué, o óleo no, ayúdenme las mujeres, eran unos champús, decía hidratante, crema, no sé qué. Seguro, aquí, seguro, ¿con qué mataría prima? Si no hay jabón, ¿no? Pero la cuestión es que lo cierto es que el papelito aguanta todo. Y amado hermano, tú puedes decir o escuchar gente que digan lo que quieran en cuanto a amar a Dios, pero amar a Dios no es una cuestión de expresiones solamente. Amar a Dios va más allá. El mismo Jesús dice en Juan, disculpen un momento, hermano. Sé que es incómodo, discúlpeme. El mismo apóstol Juan dice en capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quiénes son entonces estas personas que el apóstol Pablo está diciendo? Estamos convencidos, tenemos la certeza de los que aman a Dios. Te lo voy a poner de esta forma. Cuando tú estás en tu momento más crítico, en tu momento de mayor presión, ¿amas a Dios? No con palabras, sino con tus acciones.
Mis amados hermanos, yo quiero decir algo, lo voy a decir lo más, la forma más piadosa posible. A mí me duele el corazón cómo las redes sociales se incendian, cristianos tirando a cristianos y ofendiéndose y mostrando odio, y es triste, hermano. Porque tú y yo como iglesia estamos para orar los unos por los otros. Como yo le decía a alguien en estos días, yo le voy a confesar que en estos días yo he ejercido a más no poder el dominio propio. Yo les puedo enseñar a algunos todas las publicaciones que tenía preparadas, porque tenía ira en mi corazón. Y llegó un momento que dije, cuando publiques esto, Ale, va a provocar un gloria a Dios de alguien, y me di cuenta que no. Simplemente lo que iba es a seguir encendiendo lo que todo el mundo sabe. Y hay momentos donde uno tiene que entender, mi amado hermano, que tú y yo, por encima de todas las cosas, amamos a Dios. Y hay veces que es mejor callar. Hay veces que es mejor no opinar. Y estoy hablando de redes sociales. No estoy hablando como ciudadano. Como ciudadano a mí me preguntan en la universidad, donde quiera que sea, mi pensamiento de este sistema y lo que ocurre, y lo hablaré, porque es mi derecho. Pero estoy hablando de las redes sociales, que es el antro que se presta para que cualquiera opine sin conocer nada. Para que cualquiera hable injustamente. Yo no puedo entender cómo gente puede pensar o desear que aquí empiecen a meter bombas. No lo entiendo. No es posible. Porque aquí están mis hijas. Aquí están tus hijos. Aquí están nuestros ancianos. Entonces, el punto con esto es, cuando se mueven todos los sentimientos, los cimientos, la crisis y todo lo que está pasando, verdaderamente amamos a Dios. Amar a Dios es resultado, no es iniciativa. Lo voy a repetir. Amar a Dios es un resultado, no es una iniciativa humana. Tú no decidiste amar a Dios. Yo no decidí por iniciativa propia amar a Dios. Y te lo muestro ahora por la Biblia. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si tú hoy tienes puesta tu confianza en Dios, no es porque tú eres bueno y le buscaste, sino porque Él, siendo maravilloso, vino a ti, vino a mí y le respondimos en fe. Así que, hermano, somos recipientes del amor de Dios. Nosotros no somos los justicieros de Dios, que podemos decir, tú sí, tú te salvas, tú te pierdes, te salvas, te pierdes, y podemos estar mostrando odio con nuestras palabras, odio con nuestras acciones, aunque a veces, hermanos, hay veces, y se lo confieso, que uno necesita morderse la lengua. Cuando uno ve la injusticia, y se lo digo, no hay problema ninguno que usted declare cuál es su posición política, pero tiene que saber dónde lo hace. Porque si es un lugar que no va a generar ninguna bendición, que no, miren, lo mejor para discutir un tema es en persona. Porque cuando en redes sociales hay gente que son guapísimos detrás del escritorio, o detrás de un teléfono, o de otro lado, de chat. Guapísimo. Y tú lo ves que se quieren comer el mundo, y la pregunta es, bueno, ¿lo que estás diciendo es real? Posiblemente sí. Pero ¿y Cristo dónde está en medio de todas estas cosas? Hermano, amar a Dios es mucho más que decir soy pastor, es mucho más que decir soy cristiano, es mucho más que decir llevo tantos años en el Evangelio. Y esto no es un mensaje de odio para nuestros hermanos, es un mensaje que cuando amamos a Dios hay que morderse, hay que a veces callarse la boca para decir la verdad, donde hay que decirla, pero no provocar caos innecesarios. Nosotros amamos a Dios porque Él vino a nosotros. Dice Juan, primera Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fue el amor de Dios el que vino a nosotros por medio de Cristo, y aquellos que hemos respondido en fe podemos decir, gracias Señor, porque no solo viniste a mí, sino que luchaste por mí. Pero no solo luchaste por mí, sino que decidiste amarme a mí cuando no lo merecía. Amado hermano, posiblemente muchos de los que estamos aquí, posiblemente muchos de los que estamos aquí luchamos contra el llamado del Señor. Quizás alguno escuchó el Evangelio, en esa primera ocasión no respondió,
En la segunda ocasión tampoco, por medio de un amigo, un hermano, una esposa, esposo, y no escuchó hasta que llegó el momento donde uno dice, Señor, no puedo más, aquí está mi vida. Mis amados hermanos, la palabra del Señor nos dice, Romanos 5:8, que es el texto que predicamos hace unas semanas, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, nos volvemos a la pregunta, volvemos a la pregunta, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que aman a Dios son gente que siendo imperfectos, hemos entendido que la gracia del Señor perdona nuestras vidas, que el perdón del Señor llega a nuestras vidas, que la misericordia del Señor cubre nuestras vidas, y como somos ahora recipientes de ese amor, entendemos que hay que también mostrar amor a los demás, que hay que también, incluso cuando la Biblia habla de amor, cuando habla de que Dios es lo primero en nuestras vidas para amarle, ¿tú te has dado cuenta que la Biblia incluso dice que hay que amar a los enemigos? Hermanos, si hay que amar a los enemigos, que quede entonces fuera de la ecuación. Es difícil, ¿verdad? Pero el apóstol vuelve con esta frase cuando nos dice, estamos plenamente convencidos ¿de qué? De aquellos que aman a Dios. Mira ahora lo que dice el texto. Todas o algunas cosas. Algunas cosas. Algunos días. Bajo algunos gobiernos. Bajo algunas circunstancias. Dice el apóstol, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, uno solo puede entender este texto si verdaderamente es salvo. Lo voy a poner de esta forma. ¿Cómo puede ayudar a bien que un niño de 5 años en un accidente pierda a su familia? ¿Cómo puede ayudar a bien que un matrimonio se destruya y un niño quede solo? ¿Cómo puede ayudar a bien que niños de 3 meses mueran de un cáncer? ¿Cómo puede ayudar a bien que a gente buena, bueno, no hay gente buena, pero que a los cristianos también le pasan cosas terribles? ¿Cómo puede ayudar a bien que vivimos en una sociedad tan caída y tan depravada, donde cada vez el pobre sigue siendo más pobre, las personas en la calle siguen siendo más miserables, y solo 2 o 3, una cúpula, sigue enriqueciéndose y sigue siendo más y más? No, esfuercen ustedes, nosotros vamos para el aire acondicionado, esfuerzen ustedes, nosotros tenemos un poquito que comer ahora. ¿Cómo puede ayudar para bien cosas que nos pasan, que nosotros sabemos que no son buenas? Por eso es que Pablo usa el término y estamos plenamente convencidos. Porque él sabe que esta es una de esas verdades que solo pueden entender los hijos de Dios. Él sabe que esta es una de esas realidades que en nuestra vida necesitamos reforzar. Si Dios lo dijo, lo creo. Si Él lo ha dicho, así será, aunque a veces no lo entiendan. Mis amados hermanos, lo que el apóstol nos está diciendo, aquellos que han puesto su confianza en Dios, aquellos que son salvos por Dios, todas las cosas. Y amado hermano, no, ahora mismo no necesitamos ir al idioma para dilucidar qué significa todas las cosas. En español está claro. Todas. En los días buenos, pero también en los días malos. En los días sanos, pero también en los días de enfermedad. ¿Cómo es posible, pastor? ¿Cómo es posible que todavía la gente enferma, la gente muere? Te lo digo de esta forma. Desde el Edén. Eso se hizo posible por el pecado de Adán y Eva. Siempre digo esta frase, hermanos, no estamos, aunque queremos y lo anhelamos, no estamos todavía en el cielo. No estamos todavía viviendo en nuestra relación eterna con el Padre Celestial por las bodas del Cordero. No estamos allí.
Y como estamos todavía en la tierra, todavía hay muerte, todavía hay enfermedad y todavía hay muchas cosas que incluso yo te puedo decir que hay cosas que han ocurrido en mi vida que yo no tengo todas las respuestas, pero una cosa sé, que amo a Dios. Una cosa sé, que le amo porque Él me amó primero. Y si Él me ha dicho que todo lo que pasa en mi vida de alguna forma ayudará bien, le creo a Él, no a las circunstancias. Mi amado hermano, hay mucha gente que revela verdaderamente su relación con Dios cuando ve cosas que no están ayudando para bien. Hay mucha gente que busca a Dios por motivos personales. Hay mucha gente que sencillamente busca a Dios por beneficio propio. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente el apóstol nos está diciendo? Que se lo dijo a esta iglesia. Sabemos plenamente que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Te lo digo de otra forma. Aunque el mundo se estremezca, aunque los cielos se vengan abajo, hermano, aunque las noticias sean las más desgarradoras, Dios está en su trono. Dios no abandonará a los suyos. La cuestión con esto es, ¿qué es lo más grave que puede hacernos el hombre? ¿Qué es lo más grave? Lo más grave que te puede hacer un hombre, ¿qué es? Matarte, quitarte la vida. Pero la Biblia nos enseña que incluso aquellos que tenemos al Señor, si se nos quita la vida, cerramos los ojos aquí y los abrimos en la eternidad con Él. Así que tú y yo entendemos que aún ni la muerte puede ser para mal en nuestras vidas. Claro que trae tristeza, claro que va a traer dolor a la familia, pero mi amado hermano, este es el mensaje más glorioso. Yo le decía, Dios mío, gracias. Porque este capítulo, esta porción llegó exactamente a tu iglesia en el peor momento. Y no solo es peor, que lo que se habita es más peor. Y en medio de eso, Pablo da una explicación o una argumentación en esta afirmación. Él dice, esto es, pregunta, ¿qué cosa? La frase, todos lo sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Él dice, esto es a lo que conforme a qué? A su propósito son llamados. Fíjense cómo la frase final de este versículo explica la frase inicial. Te lo digo de esta forma. Cuando dice, sabemos que los que aman a Dios como tú y yo, ya vemos en Romanos 5:8 que nosotros le amamos a Él porque Él vino a nosotros para amarlo, y que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Nos damos cuenta que esto se pudiera entender y sabemos que le amamos a Él como respuesta que Él primero nos amó. Todo lo que pasa en mi vida, que le amo a Él, Él va a ayudar, Él lo pondrá en orden. Hermano, nada de lo que ha acontecido en nuestras vidas, aún, y escuchen cómo lo voy a decir, aún como muchas cosas de las que nos acontecen, nosotros queremos decirle a Dios por qué, y la respuesta es sencilla: por malas decisiones. Ayer, Aliester hizo algo incorrecto, la castigué, y después del castigo la llamé. Porque ya está entrando en una edad que hay que empezar a conversar más. No es solo dar el leñazo, no es solo de castigarla, sino que ahora tiene que empezar a hablar con ella, ¿no? Un niño de un año no te va a... Y le dije, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y ella, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, papá, consecuencias. Consecuencias. Yo por dentro quería reírme, no, pero la expresión del gato. Porque tú no sabes si está riendo o está llorando. ¿Cómo así, Ariel? Consecuencias. Hice algo que está mal y la consecuencia fue el castigo. Hablé con ella, le dije, no lo puedes hacer más, etcétera, ¿tú sabes? Y le di un beso, le di un abrazo, porque al final ella es mi hija. Al final ella no es mi enemiga. Aunque a veces, usted sabe que uno cambia fácilmente de ese día cuando te presentan al niño y dice, ay Dios mío, yo me lo comiera. Y después, años después dice, ¿por qué no me lo comí? Tenía que haberme lo comido. Pero aún así, siempre a un hijo, aun cuando hay castigos,
aun cuando hay privación de derechos, de privilegios, aún así, todo eso, ¿para qué está obrando en ella? ¿Para qué nosotros como padres estamos ejerciendo esa disciplina en ella? ¿Para bien? Así que cuando la Biblia nos dice, disculpen, todas las cosas, escuchen bien, hay una serie de cosas que acontecen en nosotros que es el curso natural de la pecaminosidad del mundo. O por consecuencia del pecado, enfermamos, morimos, tenemos accidentes. No es porque Dios diseñó un accidente para mi vida, pero hay otras consecuencias que vienen a nosotros, que es por nuestros pecados personales. Malas decisiones, tenemos consecuencias personales. Pero lo glorioso es esto: que aquellos que aman a Dios, aún esas consecuencias, aún lo que pasamos, aún lo que atravesamos, Dios en su misericordia, desde su trono, va a hacer que eso ayude para bien. Los errores de tu vida, tú dices, ¿cómo me puede ayudar los errores de mi vida? Te puedes ver hoy la bondad del Señor. Aún cuando cometiste tanto, aún cuando cometí tanto, el Señor te sigue amando, te sigue perdonando. ¿Y cómo me ayudó para bien que yo le hiciera daño a alguien? Que hoy me doy cuenta que el Señor me da la oportunidad de mostrarle amor a otros, aún cuando yo quisiera volver a cometer el mismo patrón. Mis amados hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo esto que sabemos de amar a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Dice esto a lo que conforme a su propósito. La pregunta es, ¿qué significa el propósito? ¿De quién? ¿De quién se está hablando aquí? ¿El propósito de quién? ¿De Dios? Bueno, evidentemente, como la persona que se menciona en la primera frase, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Evidentemente dice, esto es a lo que conforme a su propósito. ¿El propósito de quién? De Dios. La pregunta es, ¿cómo se puede entender el término propósito de Dios? De hecho, la palabra es interesante porque es prótesis. La palabra griega para propósito es prótesis, con Z. Y fíjense, lo interesante de esto es que el sentido principal de la palabra, según los diccionarios, es intención o plan de Dios. Así que se entendería de esta forma también. Esto es a lo que conforme a los planes de Dios son llamados. Por eso digo que la frase final explica la frase inicial. Los que aman a Dios, le aman a Él, porque conforme al propósito de Dios fueron llamados. En otras palabras, Dios vino a nuestras vidas para salvarnos, no para que seamos felices, no para que cumplamos nuestro sueño, no para que nos sintamos realizados en esta vida. Dios vino a nuestras vidas para que le adoremos a Él, para que le obedezcamos a Él, para que le demos gloria a Él. El propósito de Dios es salvarnos para su gloria. Hermanos, en esta ecuación solo Dios recibe la gloria. En nuestra vida la pregunta es, ¿qué nos da propósito? ¿Qué es lo que te da propósito? Si lo único que te da propósito, o te lo digo de otra forma, ¿qué es eso que cuando te levantas con tremendas ganas de comerte el mundo? Si solo es un trabajo, si solo es una relación, pero si vivimos esta vida sabiendo que estamos aquí con un propósito, el primero de todos ellos es ser salvo, evidentemente. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todas las cosas y perder su alma en el infierno? Así que, entendiendo esto, lo que nos da el sentido, incluso el sentido teológico de la palabra en estos textos, se puede traducir como el divino propósito. Es decir, aunque hay otras palabras para hablar de la voluntad de Dios, de los decretos de Dios, la palabra el prótesis o la prótesis del Señor, no podemos confundirnos con la prótesis que me falta una parte y hay que poner una prótesis, algo que es ajeno al cuerpo. Esa no es la palabra, aunque la palabra griega llegó a significar eso. Cuando se está usando en el Nuevo Testamento, lo que está hablando es el propósito de Dios para nosotros. Mis amados hermanos, ¿qué propósito tiene nuestra vida? ¿Qué propósito tiene nuestro matrimonio? ¿Qué propósito tiene nuestras relaciones? ¿Qué propósito tiene la iglesia de Jesucristo? Si estamos aquí para ser mejores personas y ayudar a los demás, ese no es el propósito de la iglesia.
Eso es parte de la iglesia, pero no es el propósito por el cual vivimos. ¿Qué propósito tiene tu matrimonio? ¿Ser feliz? Escucha, ese no es el propósito. El propósito es cómo damos gloria a Dios en nuestro matrimonio. En los momentos de felicidad, pero también en los momentos de angustia. Cuando nosotros vemos esta frase y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Hermano, la evidencia de la salvación en nuestras vidas es que en esa respuesta a los planes de Dios se trata de continuar viviendo los planes de Dios. Hay gente que es salvo por el Señor, pero quiere que el Señor obedezca a sus planes. O te lo digo de esta otra forma. Hay personas que dicen ser salvos por el Señor, pero ellos quieren decirle a Dios cómo debería manejar su vida. La pregunta ¿es más importante tus propósitos o el propósito de Dios? O de otra forma, ¿qué es lo que debería ser el eje principal de nuestras vidas? Los planes de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para mí, lo que Dios ha ideado para mí como su hijo, o mis aspiraciones personales. Mi amado hermano, nosotros debemos entender que esta afirmación no solo es convincente, sino que es necesaria para nuestra vida. Porque cuando llegan esos días donde yo no entiendo el propósito de Dios, debo recordar que le amo a Él porque Él me amó primero. Que Él está en su trono y está orando, aunque no lo entienda, Dios sigue ejerciendo sus planes y sus propósitos. Dios, aunque mi corazón pueda desfallecer, no ha cambiado su propósito para con su iglesia. Y esto es importante porque muchas personas, cuando nosotros vamos a las estadísticas de suicidio, es triste cómo tanta gente se quita la vida. Y yo no creo que es por un acto de valentía. Voy a quitarme la vida, sino por un acto de cobardía. Voy a terminarlo todo porque nada tiene sentido. Hermano, tú y yo necesitamos entender que el propósito de Dios para nuestras vidas es salvación. Que el llamado de Dios para nuestras vidas es que podamos vivir de acuerdo a su voluntad, servirle a Él, servir su iglesia, proclamar su palabra, amar a nuestra familia. Y son tantas cosas que se resumen en esta frase. Estamos plenamente convencidos que como hijos de Dios, Él nos ha amado a nosotros, nosotros le amamos a Él, y pasa lo que pase, Dios desde su trono, Dios que es soberano, va a hacer que todo ayude para bien. Así que después de darnos Pablo esta afirmación, ahora viene la explicación. Y qué increíble, mis amados hermanos, te puedo confesar que este tema en el área académica ha generado más debate que gloria. A mí ha sido al revés. A mí en mi tiempo de seminarista me generó mucho debate, pero en los años de pastor me ha generado más gloria, más fortaleza y más seguridad. ¿Cuál es la explicación que da el apóstol en esta porción? Él dice, porque, ¿te das cuenta? Cláusula de explicación. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es a lo que conforme a su propósito, son llamados, dice, porque, y ahora Pablo lo va a explicar, y seguimos bajo la temática, seguros en su propósito, y Pablo va a explicar cuál es el propósito divino de Dios para el hombre. Y miren cómo dice en primer lugar, porque a los que antes conoció. Este término, antes conoció, vamos a dejarlo ahí, en griego es prognosko. Y es increíble los debates a lo largo de los años que se han generado con ese conocimiento previo del Señor. Le voy a dar primero la definición lingüística. Según la etimología de la palabra, disculpen, la palabra en sí está dividida en dos partes. Pro, que significa antes, y ginosko, que es conocer. La traducción lineal es conoció previamente. Dios lo conoció de antemano. Y sabe que cuando vamos a Didac, uno de los diccionarios que siempre menciono, registra esta palabra como un conocimiento previo que pudiera tener dos lecturas posibles. Y me encanta, porque este siendo el mejor diccionario, es decir, actualizado al día de hoy en la parte bíblica, él dice, esta palabra conoció de antemano puede tener dos significados. Uno, es un conocimiento previo con elección, que eso incluso el sector de hermanos calvinistas lo sostiene. Pero dice este mismo diccionario que la otra palabra simplemente es el término llano. Dios conoció previamente.
Ahora, después de ver la parte léxica o lingüística, después de ver que hay dos ramas que se interpretan aquí, ¿qué significa eso? Déjame decirle mi humilde opinión basado en lo que Pablo ha expuesto en este texto y también otros pasajes del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son esos que Dios antes conoció? Mi amado hermano, disculpe, pero aquí no está diciendo que antes conoció involucra nada más. Simplemente los conoció. En el sector de la teología se ha dividido la opinión de que eso que Dios conoció de antemano, simplemente Dios los vio y los eligió. Por eso algunos hablan de una doble elección. Dios miró a algunos y dijo, tú serás salvo. Miró a otros y dijo, tú vas al infierno. Hay un grupo de hermanos que sostienen eso. Nosotros lo respetamos, pero evidentemente no lo avalamos. Simplemente el texto, lo que dice la palabra, los que antes conoció, nos deja a nosotros abierto el diapasón de posibilidades que se cumple en el propósito de Cristo en la cruz. Cristo en la cruz murió para dar oportunidad de salvación ¿a quién? ¿A unos o a todos? La Biblia dice en numerosas circunstancias, en numerosos textos, que fue para darle salvación a todos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, que aquellos que él antes conoció, debemos estar claros, mis amados hermanos, que aquí, esos que antes conoció, está hablando literalmente de un grupo que por las siguientes características tiene que ver con aquellos que respondieron en fe al Señor, con aquellos que responderán en fe. Te lo pongo de esta otra forma. Aquellos que antes conoció, como el rango semántico lo permite, es una presencia simple. Dios miró de antemano, y he visto predicadores que amo, respeto, y dicen en esta frase, puede ser que Dios miró y los que iban a creer y a esos que Él vio de antemano que iban a responder en fe, los eligió, hizo toda esta serie de acontecimientos. Yo viendo el video, le dije, sí, ¿y por qué no? Pero hay un grupo de buenos hermanos que dicen, no, esos que antes conoció, una vez más, es esa elección que Dios hizo simplemente de uno para salvación y otros para perdición. Te lo pongo de una forma aplicativa. Yo sé que este es el ejemplo más drástico, pero dos niños en un vientre, según esta teología, uno fue elegido por Dios desde el vientre para salvación y el otro fue elegido por Dios para irse al infierno. No es lo que creo, no es lo que veo en la Biblia, una vez más lo respeto, pero lo que creo es que ambos niños tienen la oportunidad de salvación. Pero por supuesto que cuando hablamos desde la perspectiva de Dios, Dios es el único que puede mirar y puede ver quién va a responder en fe, en salvación. Así que mis amados hermanos, una vez más, nosotros, en cuanto a la teología reformada, en este acápite no estamos de acuerdo. Pero no significa que nuestra teología sigue siendo bíblica o reformada. Simplemente lo que Pablo nos está diciendo, aquellos que fueron vistos de antemano en Dios, te lo voy a poner de esta forma. Ese previo conocimiento, ahora lo vamos a ver con elección, es que Dios miró y vio que Alex, en algún momento de la vida, cuando se le presentó el Evangelio, respondió en fe. Pero no fue que yo respondí en fe por iniciativa, sino por convencimiento del Espíritu, porque es un don de gracia. Ahora, ¿qué tiene de contrario decir que Dios pudo mirarme y ver que iba a responder en fe, y en base a esa respuesta, Él pudo seleccionarme para Él? Cuando miró a otra persona y vio que luchó todo el tiempo con Dios y nunca respondió en fe, y nunca decidió por Cristo, y nunca cuando fue habilitado, cuando fue invitado a la salvación, respondió, esa persona continuará en pecado, es decir, continuará siendo un reo de muerte y un esclavo del infierno. La cuestión con esto, mi amado hermano, es que Pablo nos está diciendo, recuerden, Pablo nos está hablando la seguridad que nosotros tenemos en el propósito de Él. Y evidentemente todo parece indicar que en la mente de Pablo, cuando habla de este texto, nos está haciendo alusión a aquellos que han respondido en fe. ¿Por qué? Porque miren lo que viene a continuación. A los que antes conoció, le dice, también, y esto es importante, los predestinó. La palabra predestinó, evidentemente, tiene la relación prorizo en griego, tiene la relación con decidir de antemano.
En otras palabras, Dios miró previamente, antes que tú y yo existiéramos. Hermano, ¿qué se escapa de Dios? Te lo voy a hacer a través de preguntas. ¿Qué se puede escapar de Dios? Yo ni sabía el día que iba a nacer y ya Dios lo tenía previsto. Yo no sabía con quién me iba a casar y ya lo tenía previsto. Yo no sabía quiénes serían mis hijas y ya lo tenía previsto. Yo no sé el día de mi muerte, pero ya lo tiene previsto, porque nada se escapa de Él. Ahora, cuando dice los que antes conoció, dice también los predestinó. Aquí es donde nosotros entendemos, ¿creemos en la predestinación? Sí, está aquí. Ahora, lo que no creemos es que Dios arbitrariamente puede simplemente seleccionar a un grupo solo para que se salve, cuando entendemos que la salvación es provista para todos y solo los que responden en fe serán salvos. Y aun cuando ese grupo responde en fe y es salvo, ya Dios lo sabía. Por eso es que entendemos entonces, claro que nos predestinó. Pero el que va a terminar en el infierno significa que termina en el infierno no porque Dios no lo eligió para salvación, sino porque decidió morirse en sus pecados y rechazar la gracia de Dios y rechazar el don de salvación del Señor. Por eso es que nadie puede decir, ustedes son arminianos reformados, ¿qué cosa es eso? No, nosotros somos, como cristianos, entendemos que Dios es tan soberano, que ha dado un libre albedrío limitado al hombre, y aun cuando el hombre está muerto en pecado, la gracia previniente, la gracia preregeneradora, o la gracia que nos invita a la salvación, nos habilita, y si uno responde en fe, es gracia. No es obra. Yo respondí en fe, yo soy salvo. Como algunos tristemente dicen, no, es que yo di un paso y Dios dio otro, no, tú estabas muerto. La única forma en que tú y yo podemos responder en fe es que el Espíritu venga y nos habilite para creer. Pero también vengo por la palabra del Señor, que muchos no le aceptarán, que muchos no se arrepentirán. Así que lo que Pablo está diciendo, a esos que antes conoció también los predestinó, es decir, los preparó de antemano. ¿Para qué? ¿Cuál es la predestinación? ¿Cuál es la predestinación aquí del texto? Es decir, ¿qué fue lo que Dios predestinó? ¿Qué dice? Que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Escucha, esa es la predestinación. Dios vio, y aquellos que responden en salvación, la predestinación, es decir, a lo que Dios ideó, el plan que Dios ideó es, tienes que parecerte a mi Hijo. Por eso que el propio apóstol nos está diciendo que nuestra estatura es la medida del varón perfecto. En otras palabras, ¿quién es nuestro ejemplo? Por eso es que a veces yo tengo que no le puedo dar rienda suelta a Alex, a mi Alex carnal. ¿Por qué? Porque se va en otra dirección, a la de la estatura del varón perfecto. Hermano, no se trata sencillamente de ser mejores personas, sino de parecernos más a Cristo. Y no solamente es algo a lo que Dios nos llama, es a lo que Dios nos ha predestinado. Si tú eres salvo, si tú has sido salvo por Jesucristo, tu predestinación es aparecerte a Jesucristo. Lo digo de otra forma. Si tú no te pareces a Cristo, es muy probable que tú no seas creyente. Si tú no anhelas los propósitos de Dios, es muy probable que tú no seas creyente. Y algunos dicen, sí, pero ¿será posible? Sí. Porque es mejor que se te diga hoy que no eres creyente y vas al infierno, a que se te pase la mano. A mí, yo detesto esos predicadores que dicen, todos aquí somos buenos. A ver, esto no es para nosotros, esto es para... Yo sé que eso no pasa aquí. No, sí pasa aquí. Dime un pecado y yo te voy a decir que aquí también pasa. ¿Por qué? Porque tú estás y yo también. Ahora, la predestinación por medio de Jesucristo es ¿para qué? Para que fuesen hechos, dice, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, la predestinación, el camino que Dios preparó para que yo transitara, es parecerme más y más a Jesucristo. Pero ¿cómo nosotros podemos incidir en aquello que ya Dios ha preparado? Sí, que en nuestro libre albedrío nosotros no añadimos gracia a la gracia, pero sí tomamos decisiones en base a la gracia. Te lo digo de otra forma, disciplinas espirituales. ¿Cómo yo voy a parecerme más a Cristo si yo no estoy mortificado
mortificando mi cuerpo, mi carne, si yo le estoy dando rienda suelta a mi carne, ¿cómo yo voy a parecerme más a Cristo si yo no tengo mis tiempos de intercesión, mi tiempo de oración, mi tiempo de estudio de la palabra? ¿Cómo yo puedo parecerme más a Cristo si yo no me congrego con otros que también quieren parecerse y están predestinados a ser conformes a Jesucristo? Mis amados hermanos, una de las cosas más grandes que logró el enemigo de las almas en la iglesia del siglo XXI es tener pseudo iglesias. Gente que se llaman cristianos pero no predican a Cristo. Gente que se llama cristianos pero no adoran a Cristo. Gente que se llama cristianos pero no tienen a Cristo. La pregunta entonces sería, ¿a qué nos predestinó el Señor? A parecernos más a Cristo. Y fíjense cómo dice el verso 30, y a los que predestinó a esto también llamó. Y es interesante porque esa palabra llamó, si te has dado cuenta, todas estas palabras se encuentran ¿en qué tiempo? Antes conoció, predestinó, llamó. ¿En qué tiempo está? Pasado. Es decir, que no fue necesario que tú y yo estuviéramos viviendo. En la mente de Dios, soberano, Él puede ver todo. Incluso todas las decisiones que uno podía tomar, ya las conoce, o ya las conocía. Hermano, ninguna de nuestras decisiones sorprenderán a Dios. ¿Te ha pasado en alguna ocasión que tú ves a alguien hacer algo y dices, me he quedado frío? Porque tú no esperabas que esa persona actuara de esa forma. Pero con Dios no hay decisión en nuestra vida que se escape de su mente. Así que cuando dice a los que antes llamó, mi amado hermanos, ese llamado nos está explicando, incluso con la serie de palabras donde dice, a esos que llamó, ¿llamó para qué? ¿Recuerdan? Nos ha predestinado para parecernos a Cristo, nos ha llamado para ser como Cristo, y sigue diciendo, y a esos que llamó, a estos también justificó. Y fíjense, este término justificó tiene que ver con qué. Los méritos de Cristo son puestos en nosotros. ¿Por qué nos justificamos? ¿Cuál es la diferencia de las justificaciones de los hombres a la justificación de Dios? Sencilla. Las justificaciones de los hombres son múltiples y todas infundadas. La justificación de Dios es plena y una sola y necesaria para siempre. Mi amado hermano, ¿cuál es la primera actitud que nosotros tomamos frente a una situación que no nos agrada o algún error que cometimos? Justificar. Y fíjense cómo la palabra nos dice, y a eso que llamó, a esto también justificó. En otras palabras, aquellos que hemos sido salvos por el Señor, hermano, estamos seguros en el Señor, no en nosotros, en Él. Seguro en su propósito, y es un propósito que termina, dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mi amado hermano, la palabra del Señor nos está mostrando, y Pablo nos está diciendo en estos pocos versículos, que tenemos seguridad en el Hijo, que somos guardados en el Hijo, que nuestra fe es guardada en Él, no por nosotros. Porque todas las advertencias que encontramos en la Biblia sobre ser santo, sobre aléjate del pecado, son advertencias reales para los creyentes. Te lo voy a decir de esta otra forma. Nosotros debemos entender que la obra de Dios en nosotros es perfecta, pero la naturaleza de nosotros es a ir continuamente contra la obra de Dios. Mi amado hermano, quisiera ir terminando con estas ideas principales. ¿Cómo sabemos que estamos seguros? Estamos seguros si entendemos de dónde viene esa seguridad. Estamos seguros si entendemos que esa seguridad es resultado de nuestra relación en Jesucristo. Es decir, como hemos sido perdonados, como hemos sido justificados, como hemos sido glorificados, nosotros entendemos que ahora estamos seguros en Él, en el que hizo la obra. Y una parte que se discute con este término de glorificó es que algunos
se dividen en la idea, pero ¿cómo es posible que Dios nos glorificó en un tiempo pasado cuando todavía nosotros estamos en la tierra? Cuando todavía nosotros estamos pasando todas las cosas que atravesamos. ¿Cómo es posible? Y esto es importante. Porque, mi amado hermano, cuando nosotros vemos esta glorificación, evidentemente es una glorificación que va hacia dos sentidos. Sentido primario, que en la mente de Dios, en la eternidad del Señor, ya nosotros hemos sido glorificados en Él. Ya nosotros hemos sido salvos para gloria de Él. Pero ¡ojo! Porque hay gente que está en la iglesia, pero terminará apostatando de la fe. Pero hay gente que está en la iglesia, pero nunca ha sido la iglesia. ¿Qué es lo que nos dice eso a nosotros? Que solo hay seguridad para aquellos que estamos aferrados al Señor, para aquellos que vivimos y buscamos y anhelamos la santidad en el Señor. ¿Hay muchos farsantes en la iglesia? Sí hay muchos, no seas tú uno de ellos. Porque juicio y condenación hay para esos en el infierno. Así que glorificó es esa idea principal de que en Cristo ya tenemos toda la gloria, pero como algunos teólogos han dicho, es el ya, pero todavía no. Ya fuimos glorificados, sí, pero todavía no hemos experimentado la gloria final. ¿Cuál es la gloria final? Cuando Él nos reciba en su gloria y celebremos con Él y le adoremos por la eternidad. Amado hermano, las conclusiones en esta mañana es que solamente hay salvación por medio de Cristo. La obra del Señor para con nosotros es una obra perfecta, pero nosotros debemos entender que mi relación con Dios es evidencia de que soy salvo. Si no amo las cosas de Dios, hoy es el día de que tú humilles tu corazón al Señor. Si estás en una práctica pecaminosa, hoy es el día que tú digas: Señor, ayúdame, porque yo quiero agradarte a ti. Cuando Pablo nos habla de este término, seguros en su propósito, nosotros debemos entender que solo esa seguridad es posible porque Cristo pagó por nuestros pecados. Es en los méritos de Cristo que tú y yo podemos encontrar toda la seguridad que necesita nuestra alma. ¿Hacia dónde va nuestra nación? No sabemos, pero una cosa sabemos: Dios, el que conoce todas las cosas, permitirá que aquellos que amamos a Dios conforme a su propósito, todas las cosas ayuden para bien. Yo no sé si tú lo crees, pero yo digo amén. Cuando la gente me dice amén, yo le digo sí, pero Él dijo que esto de alguna forma iba a ayudar para bien. No sé cómo, pero le creo más a Él que a lo que estoy viendo. Porque si me quedo en lo que estoy viendo. Pero una cosa sabemos: que el Señor no abandonará a su iglesia. Que el Señor no dejará a los suyos. Y aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que nos humillamos frente al Señor por nuestros pecados, siempre vamos a recibir restauración y perdón. Seguros en su propósito. Domingo que viene estaremos hablando también seguros en su salvación. Y la última porción es seguros en su amor. Yo te invito que durante esta semana tú puedas volver a este texto, puedas volver a analizarlo, puedas compartirlo con tu familia si te es posible. Incluso lea los textos que vamos a estar leyendo el domingo pasado, porque una cosa es segura: que Dios está en su trono, su iglesia no será destruida y sus propósitos se cumplirán. Hermanos, nuestras vidas están seguras en el Señor. Oramos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra y gracias porque solamente en ti hay seguridad para nuestras almas. Gracias, Señor, porque aquellos que te amamos a ti es porque tú nos amaste primero. Y tú nos has llamado, nos has, Señor, justificado, predestinado para que nosotros mostremos tu gloria. Ayúdanos a serte fieles en tiempos convulsos y ayúdanos, Señor, a mostrar tu evangelio en tiempos adversos. Nosotros y nuestras casas decidimos servirte a ti. Guárdanos porque te necesitamos. Socórrenos porque a ti clamamos, Señor. Oramos por nuestra nación, oramos por nuestra familia, oramos por esta tierra, porque tú eres nuestro Dios. Solamente a ti, Señor, sea dada la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.